Me desmayé enfermo en el suelo y mi novia me dejó tirado para irse con su amante. Cuando volvió, ya no tenía nada. 5 años de mi vida se fueron directo a la basura junto a Ashley. Todavía me cuesta asimilarlo. A veces me pregunto qué puede pasar por la cabeza de alguien capaz de dejar tirado en el suelo, desmayado, al hombre con el que comparte su vida. Decir que fue una traición suena corto, fue mucho más. Ni siquiera comenzó el día que me dejó en el piso. Todo había empezado antes, en esas primeras mentiras disfrazadas de sonrisas. Ashley llevaba semanas hablando de un viaje con sus amigas. Según ella, era la oportunidad perfecta, un fin de semana largo, con el lunes feriado, ideal para escaparse a la playa. Me dijo que irían solo chicas, 4 en total, sin hombres, y que saldrían el viernes por la noche para regresar el lunes por la tarde. La forma en que me lo contaba sonaba tan convincente que nunca sospeché nada. Algunos dirán que fui ingenuo, pero yo no la controlaba, no era su dueño ni su carcelero. De hecho, en otras ocasiones yo también me había ido de pesca o a acampar con mis amigos, y ella jamás me reclamó nada. Confiaba, y devolví esa confianza. Incluso participé de la emoción. Sus amigas venían a nuestro departamento varias noches a planear. Desde hacía 2 años ella vivía conmigo porque mi lugar era más amplio. Yo escuchaba sus conversaciones sobre la ruta, el hotel, lo que iban a comer, hasta la lista de bloqueador solar. A veces les daba consejos prácticos, que revisaran el auto, que llevaran un botiquín. Todo parecía normal. El jueves, un día antes de que se fueran, algo empezó a torcerse. Me levanté con una molestia en la espalda baja, cerca del riñón. Pensé que era un mal movimiento, nada grave. Pero al pasar las horas el dolor seguía ahí, insistente, y yo me sentía cansado. El viernes amanecí peor. El dolor era más agudo, y a eso se le sumó la vista borrosa y una sed insoportable. Igual me obligué a ir a trabajar porque tenía que cerrar cosas importantes. Mala idea. Todo el día fue un suplicio, náuseas, mareos, dolor punzante que me hacía agarrarme al escritorio como si fuera a desmayarme en cualquier momento. A las 5 de la tarde, arrastré mi cuerpo de vuelta al departamento. Cuando entré, Ashley estaba frente al espejo, con la maleta abierta sobre el sofá, probándose maquillaje. Apenas la saludé. Me tiré en la cama pensando que el dolor bajaría si descansaba, pero fue peor. Las punzadas eran como cuchillos que me atravesaban desde dentro. Le dije que estaba mal, que era serio. Ella, sin mirarme, solo soltó un tómate una aspirina, no tengo tiempo para pequeñeces ahora. Como si yo estuviera inventando. La escuché tararear mientras seguía maquillándose. El dolor subió a un nivel insoportable. Me levanté tambaleando y corrí al baño, donde vomité bilis. Estaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y la vista nublada. Apenas podía sostenerme de pie. Cuando regresé a la sala, me apoyé en el armario y le dije que necesitaba ir al hospital, que no podía más. Ashley me miró con fastidio. Como si yo fuera un estorbo antes de su tan esperado viaje. Y lo que salió de su boca me dejó helado. No empieces con tus tonterías. No me vas a arruinar el viaje. Si tan mal estás, ve tú solo al hospital. No llegué a responder. El dolor me dobló otra vez y sentí como el mundo giraba. Lo último que recuerdo fue caer al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la sala, a oscuras, solo. El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Me arrastré como pude hacia el sillón, con la boca seca y el cuerpo adolorido. Y fue ahí cuando lo entendí, Ashley se había ido. No solo se había marchado, me dejó desmayado en el piso y se largó de viaje. Su maleta ya no estaba, la puerta cerrada, las luces apagadas. Traté de llamarla con las manos temblorosas. El teléfono iba directo al buzón, apagado. Volví a intentarlo una y otra vez. Nada. Ni un mensaje, ni una señal de vida. Con lo poco de fuerza que me quedaba, marqué el número de Daniel, mi hermano mayor. Apenas pude decirle que necesitaba ayuda. En menos de 20 minutos estaba en su auto, llevándome a emergencias. Y yo, con cada punzada en el costado, solo podía pensar en lo mismo, la mujer con la que había compartido 5 años de mi vida me había dejado tirado como basura. En emergencias nos dijeron que lo más probable era un cólico renal. Me conectaron a suero y me administraron calmantes que apenas lograban aliviar esas punzadas que parecían partirme en dos. Intenté levantarme para ir al baño y el dolor me dobló al instante. Me dieron más analgésicos, incluso un sedante, y me quedé dormido un rato. Daniel no se movió de mi lado en todo ese tiempo. Desperté cerca de las 11 de la noche, con la cabeza un poco más clara aunque el cuerpo seguía pesado. Revisé mi celular de inmediato. Ni una llamada perdida, ni un mensaje, nada de Ashley. Como si no existiera. Decidí marcarle a Megan, su mejor amiga, una de las que supuestamente estaba viajando con ella. Tardó bastante en contestar, y cuando por fin lo hizo, se notaba nerviosa. Le pregunté dónde estaba Ashley. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera que estaba dormida, que no querían despertarla. Era una excusa barata. Si realmente estaban juntas en el auto, ¿por qué no pasarle el teléfono aunque fuera un minuto?
Le insistí que la despertara, que era urgente. Megan dudó, se escuchaban murmullos alrededor, como si hablara con alguien más. Luego volvió con la misma historia, que Ashley estaba profundamente dormida, que ya me llamaría después. Ahí fue cuando todo me empezó a oler mal. Le pedí la verdad directamente. Ella guardó silencio. Entonces usé algo que sabía que la haría reaccionar, le recordé un problema familiar que había tenido el año anterior, algo de lo que Ashley y yo la habíamos sacado. Y le advertí que si no me decía lo que pasaba, al día siguiente iría personalmente a contárselo todo a su madre. Pasaron unos segundos eternos hasta que se dio. Ashley nunca iba a viajar con nosotras, me dijo casi susurrando. Según ella, desde hacía un tiempo se veía con un compañero de trabajo. Ese viaje de chicas era solo una coartada, en realidad estaba con él, en una cabaña. El estómago se me retorció. Le exigí pruebas, algo que confirmara que no me estaba inventando todo para salir del paso. Y no tardó en mandarme capturas de los chats del grupo. Ahí estaba todo, los mensajes de Ashley hablando de Ryan, lo emocionada que estaba por pasar el fin de semana con él, y como entre todas habían armado la mentira del viaje para cubrirla. Sentí que el aire me faltaba. No era solo una infidelidad, era algo más profundo, me había visto caer al suelo, temblando, vomitando bilis, y aún así eligió largarse con otro hombre. Esa madrugada permanecí internado en emergencias, bajo suero y calmantes, incapaz de dormir realmente, con la cabeza hecha un torbellino. Al día siguiente me dieron el alta. Daniel me llevó a su casa, todavía débil, con el dolor regresando en oleadas. Su esposa, Emily, se quedó conmigo casi todo el día, y ninguno de los dos podía creer lo que Ashley había hecho. Nadie podía entender tanta miseria. Fue entonces cuando recordé la cámara que tenía en la sala, una de esas pequeñas que usaba para vigilar a Oliver, mi gato, cuando no estábamos. Le pedí a Daniel que me ayudara a revisar las grabaciones. Lo que vimos me revolvió el estómago más que cualquier dolor físico. Ahí estaba yo, tambaleándome y desplomándome en medio del cuarto. Ashley se me queda mirando unos segundos, se da la vuelta y empieza a caminar de un lado a otro. Entra al baño, recoge su maleta, revisa su celular. Yo tirado en el piso, inconsciente, mientras ella se sienta en el sofá a menos de 1 metro y juega con su teléfono como si nada pasara. 34 minutos. Exactamente 34 minutos en los que me tuvo frente a sus ojos y decidió que era más importante irse con Ryan. Apaga las luces, cierra la puerta y desaparece. Daniel estaba furioso. Dijo que era inhumano, que teníamos que denunciarla. Consultamos con un abogado amigo suyo. La respuesta fue un balde de agua fría, como no estábamos casados y no había una obligación legal de cuidarme, no se podía hacer mucho. En el mejor de los casos, apenas una multa simbólica. Nada que compensara lo que yo había vivido. Nada que borrara la imagen de Ashley viéndome tirado y eligiendo ignorarme. Esa impotencia me quemaba por dentro, pero también me empujó a tomar una decisión, era hora de sacarla de mi vida, de raíz. El domingo amanecí todavía débil, pero con una decisión clara, tenía que deshacerme de Ashley y de todo lo que la unía a mí. Daniel consiguió un camión de mudanza y llamó a un par de amigos de confianza para ayudarme, porque yo no estaba en condiciones de cargar nada. En pocas horas vaciamos el departamento. Todo lo mío lo llevamos al garaje de Daniel, y lo de Ashley lo puse aparte, en cajas separadas. No quería ver nada de ella nunca más. Cuando terminamos, pasamos por un centro de beneficencia y descargamos allí todas sus cosas, ropa, zapatos, maquillaje, perfumes, hasta su computadora. Lo que no aceptaron lo dejamos en la vereda, y la gente empezó a llevárselo en minutos. Algunos podrían pensar que fue un exceso, pero para mí fue terapéutico. Cada caja que desaparecía era como arrancar un pedazo de veneno de mi vida. No quería tener absolutamente nada que me recordara a ella. Ese mismo domingo llamé a M.R. Collins, el casero, y le dije que al día siguiente le entregaría las llaves. Aceptó, sorprendido, pero sin hacer preguntas. Le pedí que cambiara la cerradura porque Ashley aún tenía copia, y estuvo de acuerdo. El lunes temprano entregué todo, cancelamos el contrato y me instalé en un hotel por unos días. Contacté a Victoria, mi jefa, y le pedí adelantar mis vacaciones. Le conté lo que había pasado, no solo mi enfermedad sino la traición de Ashley. Teníamos confianza y me escuchó sin juzgar. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara, que solo me llamaría si había una verdadera emergencia. Ese mismo día por la tarde, cerca de las 5, sonó mi celular. Era Ashley. No contesté. A los minutos llegó un mensaje, estoy por llegar al departamento. Tenemos que hablar. Sonreí con ironía. Ese ya no era su departamento, ni el mío. Lo dejé en visto. Media hora después volvió a llamar varias veces seguidas. Como no contesté, me mandó un audio. ¿De verdad crees que puedes cambiar la cerradura y dejarme afuera como a una cualquiera? Estás siendo un imbécil. Los mensajes empezaron a caer uno tras otro. Me pedía que le abriera, que sabía que yo estaba adentro. Yo solo miraba la pantalla sin responder. Hasta que explotó. Su siguiente audio fue un grito histérico. ¿Dónde están mis cosas?
¿cómo pudiste hacerme esto? No aguanté la tentación y le respondí con un simple emoji, una carita llorando de risa. La reacción fue inmediata. Su siguiente nota de voz fue un torrente de insultos, que yo era un enfermo, un egoísta, un desgraciado sin corazón. La bloqueé. No valía la pena seguir escuchando. Un par de horas después me llamó M.R. Collins. Me contó que Ashley había ido al departamento, que gritaba y golpeaba la puerta hasta que los vecinos se quejaron. Él mismo tuvo que abrirle para mostrarle el lugar vacío. Me dijo que ella lloró, pataleó, suplicó las llaves nuevas, pero él le respondió que necesitaba un contrato nuevo. Al final, se fue hecha una furia. Lo siguiente fue peor. Ashley apareció en casa de Daniel. Gritó, exigió hablar conmigo. Emily la enfrentó de inmediato y la abofeteó sin pensarlo 2 veces. Daniel solo le dijo que sabía perfectamente lo que había hecho y que yo no quería verla nunca más. Ella no se rindió. Fue a la casa de mis padres. Mi madre, Linda, no le dio tiempo de nada. Apenas la vio en la puerta, casi la agarró a golpes y la echó a gritos. Mi papá, George, simplemente cerró la puerta con el ceño fruncido. Ashley incluso intentó buscarme en mi trabajo. Quiso entrar a la oficina, pero Victoria, mi jefa, la detuvo en seco. Le dijo que yo había renunciado y que no tenía idea de dónde estaba. Ashley se quedó afuera, humillada. Yo me reía mientras me contaban todo aquello. Pero la risa se me cortó cuando, casi una semana después, Daniel me llamó preocupado. Ashley había presentado una denuncia contra mí. Según ella, yo le había robado todas sus pertenencias. Consultamos con el abogado de Daniel. Me tranquilizó enseguida, ella no tenía cómo probar nada. El contrato del alquiler estaba a mi nombre, no había facturas ni comprobantes de sus cosas, nada que la respaldara. Era un caso perdido para ella. Así como la justicia no podía obligarla a responder por dejarme tirado, tampoco podía obligarme a devolverle lo que ella nunca pudo demostrar que era suyo. Yo ya había decidido que no iba a quedarme callado. Había una última pieza en este rompecabezas que nadie más había visto, el video de la cámara. Oliver, mi gato, fue quien me recordó la cámara en primer lugar. En medio de todo ese caos, él había sido el único que no me falló, que permaneció a mi lado cuando más lo necesitaba. Y entonces pensé, ¿por qué guardarme ese video donde quedaba al descubierto toda la verdad? Publiqué la grabación completa, yo tambaleándome, desplomándome en medio de la sala, y Ashley viéndome tirado, pasando a mi lado con la maleta. Ignorándome durante más de media hora hasta que finalmente apagaba la luz y se iba. Junto al video, subí las capturas de pantalla que Megan me había enviado, las conversaciones en las que Ashley planificaba el fin de semana con Ryan, los mensajes de complicidad entre sus amigas. Toda la mentira expuesta sin adornos. No inventé nada. No exageré. Solo conté lo que había pasado. Y el escándalo estalló. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. Había gente que no podía creer lo que veía, otros que compartían el video indignados. Ashley también apareció. Escribió comentarios acusándome de ladrón, diciendo que le había robado sus cosas, pidiendo que la llamara para hablar en privado. Yo no respondí nada. Ni siquiera borré sus palabras. Las dejé allí, a la vista de todos, para que cualquiera pudiera sacar sus propias conclusiones. La avalancha de críticas fue imparable. Personas que la conocían y otras que no, todos señalando su egoísmo, su falta de humanidad. Ella intentó contactarme varias veces más, pero ya no lo consiguió. La bloqueé de todas partes y me negué a verla. Han pasado 5 meses desde entonces y no la he vuelto a cruzar. Con ayuda de Victoria, mi jefa, logré reorganizar mi trabajo. Ahora paso la mayor parte del tiempo en remoto, solo voy a la oficina cuando es absolutamente necesario. Y hace poco, por fin, me mudé a un nuevo departamento. Un lugar tranquilo, silencioso, donde Oliver y yo vivimos en paz, sin gritos, sin discusiones, sin fantasmas del pasado. El diagnóstico final confirmó lo que sospechaban, cálculos renales pequeños, pero lo bastante dolorosos como para dejarme en el piso aquella noche. Hoy me cuido más, bebo más agua, escucho las señales de mi cuerpo. A veces me descubro repasando todo lo ocurrido, tratando de entender en qué momento alguien puede volverse tan indiferente. Pero luego miro a Oliver, durmiendo hecho un ovillo a mis pies, y me recuerdo que sobreviví. Que lo dejé atrás. Ashley me dejó tirado para irse con otro hombre. Yo la dejé atrás para recuperar mi vida. Y aunque duele admitirlo, al final fue lo mejor que me pudo haber pasado. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.